Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion por sí. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. También nuestros hermanos que nos sintonizan regularmente en el día de hoy. Queremos también, como siempre, hacer esta oferta de estos cursos por correspondencia, cursos bíblicos Emaús. No tienen ningún costo para la persona que quiera estudiar con nosotros, solamente las ganas, el deseo de aprender más de la palabra de Dios. Los cursos bíblicos Emaús son totalmente gratuitos. Aquí hay un curso, se le entrega el libro más la hoja de exámenes, para que posteriormente usted entregue los exámenes con la respuesta para ser calificado y se queda con el libro para usted, para repasar cuantas veces estime conveniente las lecciones y también de lo aprendido que pueda enseñarle a las demás personas también, que no nos quedemos con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido y así que la palabra vaya corriendo. Damos también una cordial bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan por primera vez. El Evangelio de Cristo a través de la Biblia es un programa de evangelización, también de enseñanza de la palabra del Señor. Queremos también hacerle la invitación para este día sábado. Hay reunión especial el día sábado. Durante todo este año estamos viendo las profecías mesiánicas. Llámese profecía mesiánica a todas aquellas profecías de los profetas en la antigüedad que tuvieron cumplimiento en el Señor Jesucristo cuando Él vino la primera vez aquí a la tierra. Así que ya estaríamos en la tercera clase de este año y este sábado corresponde las profecías mesiánicas que hablan de los padecimientos previos a la crucifixión de nuestro Señor. Esta reunión es a las 6:30 de la tarde y también no tiene ningún costo. No pedimos colectas tampoco, solamente es una reunión de enseñanza y si quiere también puede llevar un cuaderno para tomar apuntes. Nos interesa que las personas se eduquen en la palabra del Señor, que sean enseñadas en la palabra del Señor. El único libro guía que usamos para aprender las doctrinas apostólicas es la palabra del Señor. Diciendo esto, vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer algunos textos en el Evangelio según Mateo que hemos considerado algunos días acerca de la puerta estrecha, de los frutos del creyente. En el día de hoy vamos a analizar una frase que yo sé que usted también la ha escuchado muchas veces, que tiene que ver con los que decimos Señor, Señor. Mateo capítulo 7, del verso 13 y el verso 14 nos habla de la puerta estrecha. Y nos dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Analizamos una vez
ese texto y vimos su significado. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También, en otra oportunidad, vimos y analizamos este versículo. Hay dos puertas solamente, no hay un camino intermedio, no hay un camino que conduce a otro lado que no sea el cielo o el infierno. Si usted está pensando que hay un camino intermedio, según la Biblia, según el cristianismo y las creencias y las doctrinas cristianas, no existe un camino intermedio, solamente hay dos caminos, un camino conduce a la vida y el otro camino conduce a la muerte. Un camino conduce a la salvación y el otro camino conduce a la perdición. Un camino conduce al infierno y el otro camino conduce al cielo. No hay en la Escritura ninguna parte donde se mencione un camino intermedio, un camino que lleve a otro lado que no sea uno de estos dos lugares. En otras oportunidades hemos explicado también el gráfico que está a mi espalda, que se llama y tiene el nombre y el título de Los dos caminos y los dos destinos. No hay otro destino para el ser humano cuando parte de este mundo. Todos los días va partiendo gente de este mundo, todos los días, cada instante va partiendo gente de este mundo. Y cuando la persona muere, no es que se termina la existencia, no es eso. La persona no deja de existir, la persona realmente comienza a ver la vida como es realmente. Cuando la persona muere, la palabra muerte significa separación, separación, no es otra cosa. No es que la persona dejó de existir, lo que pasó es que se separó, cuerpo, alma y espíritu fueron separados y comienza lo que realmente es la vida verdadera, lo realmente verdadero. Este mundo pasamos 50, 60, 70, 80 años y luego partimos. Ahí realmente comienza lo que es la eternidad de vida o la eternidad de muerte, la eternidad con el Señor o la eternidad sin el Señor, la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza utilizar esa palabra porque está en la Biblia. El infierno es un lugar de tormento, de condenación y es un lugar real. Y para sorpresa de alguno de los que está mirando, la persona que más habló del lugar llamado infierno fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si Él fue la persona que más habló de este lugar de condenación, ¿por qué nosotros que somos discípulos del Señor debiéramos restarnos y no hablar de este lugar? Por ser tildados de andar metiendo miedo a la gente. Algunos dicen así, ustedes le meten miedo a la gente. No es esa la idea. Es decir lo que la Biblia dice, solamente eso. La persona tomará su decisión, tomará su opción, la persona evaluará, pero debe saber que hay un lugar de condenación y hay un lugar de salvación. Hay un lugar llamado cielo, donde va a estar el Señor, donde va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay un lugar que se llama, la Biblia lo dice así, infierno, lugar de condenación. Después en el Apocalipsis se nos dirá que el infierno fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es un lago de fuego. Es un lago de fuego y según la Biblia todos esos lugares los presentan como de una forma tan real, tan literal, que no podríamos pensar que es figurativo. Y el Señor habló de eso. Y en la antigüedad, un grupo de rebeldes, Coré, encabezando la rebelión, se abre la tierra y dice que fueron lanzados vivos al Seol. O sea que la Biblia indica dónde está ese lugar, está hacia abajo, el infierno. Por eso es que las personas deben ser salvadas de ese lugar, deben ser rescatadas. A eso vino el Señor, a salvar, a rescatar. Así que tenemos el lugar, la puerta estrecha, la puerta espaciosa, camino ancho, camino angosto. Puerta ancha, puerta angosta. Luego vimos también del versículo 15 al versículo 19 acerca de los frutos y lo que son las evidencias de la conversión de una persona. Muchas personas se convencen intelectualmente de lo que la Biblia dice y saben cosas en teoría intelectualmente. Pero la conversión de una persona, en los pasajes que se leen en la Escritura, siempre habla de un cambio.
un cambio de actitud radical, total en la persona. Por lo tanto, si alguien conoce al Señor, se encuentra con el Señor, se convierte al Señor, es salvado por la gracia del Señor, es rescatado, esa persona va sí o sí a tener un cambio, porque se ha encontrado con el Señor. Así que del versículo 15 al versículo 20 se habla de estos frutos, se habla de estos cambios, se habla de que, por ejemplo, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Si una persona se encuentra con el Señor, va a comenzar a dar frutos buenos. Si una persona no se ha encontrado con el Señor, su vida va a estar rodeada de frutos malos, porque todavía es un árbol malo. Y luego viene un pasaje del versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces podemos preguntarnos varias cosas. Si no todo el que le dice a Jesús, si no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, viene la pregunta, ¿quién entonces entrará en el reino de los cielos? Porque muchas personas le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Señor. Por lo tanto, el mismo Señor explica qué es la conversión de un hombre, qué es la real conversión de un hombre. ¿Será comenzar de un día para otro a decirle a Jesús, Señor? Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Primeramente tenemos la humanidad dividida en dos grupos de personas. Los que reconocen al Señor Jesús como Señor y los que no aceptan el señorío del Señor Jesucristo. No le reciben como Señor. No quieren que el Señor reine sobre su vida. Quieren hacer las cosas que se le vengan en gana, sin tomar en cuenta los mandamientos ni las ordenanzas del Señor. Por lo tanto, ellos viven en forma libre, mienten y no tienen ningún tapujo en hacerlo. Dicen groserías, viven en adulterio, conviven sin estar casados, están en fornicaciones con sus novios, con sus novias, y no tienen que dar cuenta. Están todos los fines de semana en fiestas y total el mundo se va a acabar. Están drogándose y envueltos en el vicio del alcohol, en el vicio del cigarro, y total esta vida va a pasar y hay que pasarlo bien, lo mejor posible, y total morimos y ahí termina todo. O sea, cero respeto por lo que dice la palabra de Dios. No quieren escuchar, se alejan de la luz. No quieren escuchar que se les diga o se les pongan reglas o límites a su vida. Y si el Señor lo hace, es por el beneficio de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que las personas que están en el vicio del alcohol o en el vicio del cigarro o en el vicio de la drogadicción, va a llegar un momento que eso va a afectar su salud y va a morir. O sea, cada mandamiento que el Señor le da a una persona que quiere conocer al Señor Jesucristo como Salvador es para el beneficio propio. ¿Cuántas enfermedades por la irresponsabilidad sexual existen en el día de hoy? Son preocupantes. Sin embargo, la juventud vive desenfrenadamente, sin tomar en cuenta los consejos de Dios. Y luego hay personas que dicen, sí, Jesús es mi Señor. Pero aquí el Señor pone hincapié en algo, no todo. O sea, de todas las personas que nosotros escuchamos, que le dicen a Jesús Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Será entonces, por el solo hecho de decir a Jesús Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos? El Señor dice que no, de ninguna manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ahora el Señor va a dar la explicación de quién va a entrar en el reino de los cielos. Si no es por decir algo con mi boca, si no es decir, sí, Jesús es mi Señor. Hay algo más. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Está viendo en un futuro.
siguen las personas en el futuro diciéndole Señor, Señor. O sea, no han cambiado. En el día de hoy, si una persona le dice a Jesús, Señor, Señor, viene la segunda parte, versículo 21 al final. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son palabras fuertes, poderosas y a las cuales hay que poner especial atención. No por decirle a Jesús, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se debe hacer para entrar en el reino de los cielos? Hechos capítulo 16 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero que estaba allí haciendo la pregunta fue salvo, se bautizó luego en testimonio. Pero aquí dice el pasaje que no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ha hecho la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿O solamente es un decir Señor, Señor, pero no se hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Se le dice, sí, Jesús es mi Señor, pero sigues el día a día con tus mentiras. Dice, Jesús es mi Señor, pero sigues conviviendo o estando en adulterio, o estando en fornicación, o haciendo trampas, o haciendo pesas falsas. Entonces, no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Dice la Escritura, que crean en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre que está en los cielos? A su Hijo amado. ¿Cómo se llama su Hijo amado? Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Señor, vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar a los pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. O sea que si usted se considera una persona que ha cometido pecado, que ha faltado a la voluntad de Dios, el Evangelio es para usted. Que el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese es el mensaje de esperanza que el Señor está dando. Pero luego viene el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un cambio radical en la persona que conoce al Señor. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en un creyente, le incomoda seguir en la actitud del pecado, le incomoda estar mintiendo. No va a quedar tranquilo si sigue mintiendo. No va a quedar tranquilo el Espíritu Santo si la persona dice haber conocido al Señor y comienza y sigue diciendo groserías o mentiras o está robando. El Espíritu Santo le va a hacer algo porque ya ha entrado en la vida de una persona que ha conocido al Señor. Y el Espíritu Santo nos va a llevar hacia lo bueno, hacia lo recto, hacia la luz y no hacia las tinieblas y no hacer las cosas malas y no estar falseando las pesas. Se fija cómo el Espíritu Santo actúa en una persona que ha conocido realmente al Señor y no solamente decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí viene lo difícil. Y alguien podría decir, ¿pero quién va a ser perfecto? La respuesta según la Biblia es ninguno. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Si hay personas que están escuchando en este momento y piensan lo mismo que yo pienso, entonces ¿quién va a poder entrar al cielo si nadie puede ser perfecto? Y esa es una verdad absoluta, nadie en este mundo puede ser perfecto. Estamos sujetos a pecado hasta que nosotros partamos de este mundo. Hay algunas personas que van a morir cuando estén viejitas, van a morir después de los 80, 90, 100 años. Y todavía ellos van a estar sujetos a lo que es el pecado. Aunque conozcan al Señor, aunque el Señor haya perdonado sus pecados, aunque el Señor les haya redimido con la sangre del Cordero, todavía va a haber algo dentro de ellos que les va a hacer pecar. Porque el pecado está ahí. El pecado mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo es más poderoso de lo que está en el mundo. Así que es el Espíritu Santo el que hace las transformaciones. Es el Espíritu Santo el que puede cambiar la vida de una persona. Porque el Espíritu Santo es una persona.
que viene a morar en uno, que viene a habitar en uno. Así que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Es algo bueno, es algo digno de alabanza, es algo que alguien podría mirar y decir: mire, está profetizando en el nombre del Señor. Pero dice: muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es terrible, lo más terrible, que las personas puedan estar engañadas en este mundo, pensando que lo están haciendo bien, pensando que van por el camino correcto, pensando que cuando mueran, cuando partan de este mundo, van a estar en la presencia del Señor, y en aquel día van a decir: Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro en tu nombre, profetizamos, hicimos milagros, dice ahí, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible eso, qué terrible. Y alguien podría decir: pero ¿quién puede estar seguro de que va a estar en ese lugar? ¿Aquí en la tierra se podrá estar seguro? Y la respuesta es sí, podemos estar seguros en el día de hoy, porque la palabra de Dios nos da la seguridad, nos da la confirmación, confirma cada una de nuestras dudas que tenemos. Si partimos de este mundo en el día de hoy, podemos tener la seguridad, la certeza plena de nuestra fe, que cerramos los ojos en este mundo y los abrimos en la presencia del Señor. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no porque no tengamos pecados, sino porque nos hemos convertido al Señor, nos hemos arrepentido y hemos reconocido que la única persona justa, buena, sin pecado es el Señor Jesucristo, y nos hemos refugiado en Él. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que podemos pensar en personas como el caso de Judas Iscariote. Estuvo por lo menos 3 años o 3 años y medio con el Señor. Estuvo allí, fue a predicar, fue con los 12, estuvo con los 12, tenía la confianza de ellos, le dejaron la tesorería, le dejaron el dinero a él. ¿Usted no le dejaría el dinero a alguien que desconfiara de él? Se lo dejaron porque los apóstoles confiaban en él, porque era digno de confianza Judas, porque era una persona que a los ojos de los demás no había ninguna sospecha en él de que iba a traicionar al Señor, pero en su corazón nunca, jamás había recibido al Señor, y él salió a predicar, él expulsó demonios, él profetizó en el nombre del Señor, pero el Señor nunca lo conoció. El Señor nunca tuvo un encuentro con Judas. Hubo una oportunidad, muchas oportunidades. Incluso vemos que Judas se arrepintió, pero no fue al Señor en ese momento, fue a los religiosos, fue a la religión, y la religión no le interesa. Le dice: allá tú, allá tú. Él sabía que había entregado sangre inocente, y la religión le dijo: allá tú. Y él fue y cometió un pecado terrible, que fue quitarse la vida. Él se ahorcó, y la Biblia muestra cómo él, cayendo también, luego se despedazó su cuerpo. Terrible el caso de Judas. Que ninguno de los que está en esta tarde mirando el programa esté en este caso, de estar en el grupo de personas que alaban al Señor, que oran al Señor, que están cantando himnos de alabanza al Señor, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. Eso le pasó a Judas. Y ese es el caso de aquellos que dirán en aquel día: Señor, 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 hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre. Y el Señor, la respuesta es: nunca os conocí. No dice que te conocí y luego dejé de conocerte. No dice tú fuiste salvo y después perdiste la salvación. No dice eso, sino que nunca
nunca hubo un encuentro con esa persona. Nunca el Señor le conoció. Nunca llegó a ese convertirse de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Nunca esa persona pasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nunca. No es que esa persona perdió su salvación, sino que nunca, a pesar de estar en una congregación, a pesar de estar en un círculo religioso, a pesar de estar donde estaban las cosas del reino de Dios, esa persona nunca conoció al Señor. Apartado de mí, hacedores de maldad. Son palabras del Señor. Son palabras de la persona que más habló del amor de Dios, que en su misma persona era el amor de Dios reflejado, que dio su vida por los pecadores, pero esa persona bondadosa como nuestro Señor, misericordiosa como nuestro Señor, llena de amor, en un momento va a decir: apartado de mí, hacedores de maldad. Porque tenemos que pensar que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa morirá. Así que la Biblia, si bien habla de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados, muestra también esta otra parte. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es el mismo Señor, que si bien Dios es amor, también en otro pasaje dice que Dios es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, nos dice Hebreos, y tenemos que tener esos conceptos de Dios, que Dios es amor, pero también está la otra parte, que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde detengas ver. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Estamos estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, y vamos a leer hoy desde el versículo 18 en adelante. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio,
hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidió silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Estábamos considerando el jueves pasado esto que ocurrió allí en Éfeso, donde unos hombres que eran unos ociosos quisieron imitar lo que hacía Pablo. Y ellos fueron a un hombre que estaba endemoniado y dijeron: en el nombre que predica Pablo, sal de este hombre. Y realmente este espíritu malo o este demonio respondió y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que habíamos considerado anteriormente. Y es bueno considerar, es bueno preguntarnos a aquellos que enseñamos, que anunciamos, que predicamos la palabra de Dios, si realmente nuestro nombre es conocido en el infierno, si los demonios piensan que tienen un enemigo frente a ellos y no un aliado. Estos de los que estamos leyendo aquí no eran conocidos por los demonios, al contrario. Pablo sí era conocido y sabían los demonios, y en el infierno se sabía de él, porque él estaba arrebatando aquellas almas que estaban yendo a la condenación del infierno al anunciarles el Evangelio de Cristo, al decirles que ellos podían escapar de la condenación eterna, que ellos no tenían por qué ir a la condenación junto con el diablo, porque Jesús, el Hijo de Dios, había muerto en la cruz por cada uno de aquellos que en él creyese. Y Dios, desde el cielo, hacía grandes milagros a través de Pablo, de tal manera que los enfermos, los familiares o las personas que estaban cuidando enfermos, llevaban las ropas que cubrían los cuerpos de ellos y eran sanados. Qué maravilloso es como Dios obraba en aquel tiempo. El poder de Dios hoy día es el mismo. Lo único que hoy día no hay apóstoles, no está el poder apostólico aquí en la tierra. Los apóstoles murieron y no dejaron sucesión. Ellos quedaron en el fundamento de la iglesia. Aquellos que se hacen llamar apóstoles hoy día son un fraude, son unos mentirosos, personas que están solamente para atraer gloria sobre ellos, para que les reconozcan por algo que no son realmente, pero que si de repente se encontraran en una situación como esta que se encontraron estos hijos de este tal Esceva, a lo mejor les ocurriría lo mismo. Así, el espíritu malo pudo más que ellos, y ellos tuvieron que salir totalmente derrotados, totalmente maltrechos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo de lo que no les correspondía, utilizando el nombre del Señor Jesús, y ellos no tenían absolutamente parte con él. Así, esto fue tan notorio allí en Éfeso que muchas personas creyeron en el mensaje del Evangelio, y el nombre del Señor Jesús era magnificado, era enaltecido, era exaltado. El nombre del Señor Jesús fue grande en aquel momento porque reconocieron el poder de Dios, reconocieron el amor del Señor Jesucristo, quien, aún nosotros siendo pecadores, vino para morir por nosotros. Así, esto atrajo como consecuencia que muchos creyeron, y como en esta ciudad de Éfeso había mucha idolatría, había mucho contacto con los demonios, entonces muchos de estos creyentes que recibieron a Cristo como su Salvador personal, como prueba del gran cambio operado por Dios en ellos trajeron los libros de la magia, los libros que antes usaban para hacer magia, tal vez para ganar dinero, no lo sabemos, porque muchos ganaban dinero con eso, tenían un oficio a través de la magia, pero estos, mostrando que ahora ellos pertenecían a Cristo y que no tenían nada que ver con Satanás, con el diablo, ellos trajeron los libros y los quemaron allí a ojos de todos, delante de todo, dice. Y cuando hicieron el cálculo, la cuenta de cuánto era lo que costaban aquellos libros,
hallaron que era una gran cantidad de plata, eran 50.000 piezas de plata, era una gran cantidad de dinero que estaba invertida en aquellos libros, pero que ahora a estos hijos de Dios no les servían absolutamente para nada, sino que le eran un estorbo y como una buena señal del cambio producido por Dios en ellos, ellos se deshacen de esto. Cuán maravilloso sería, y esto lo digo para aquellos que son hijos de Dios, que son mis hermanos, cuán maravilloso sería que si nosotros botáramos, tiráramos todas aquellas cosas que nos son un obstáculo para servir al Señor, para servir al Dios vivo y verdadero. Como señal del nuevo nacimiento, dejar de lado acciones y también costumbres que vienen como un lastre de la vida sin Cristo, de la vida sin Dios. Porque cuando nosotros anunciamos la salvación eterna, algunos dicen, bueno, entonces si el Señor nos salvó y nos perdonó, ahora podemos hacer lo que queramos. No, la palabra de Dios jamás ha enseñado eso, sino al contrario. Ahora que nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador, lo que debe verse en nosotros es al Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 6, que nuestro cuerpo debe ser dedicado al Señor y nuestros miembros no deben ser usados para el pecado como antes lo hacíamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora deben ser para la gloria y la honra de Dios. Cuando escribe también a Tito, el apóstol Pablo dice que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos que antes teníamos, vivamos en este siglo de forma sobria y piadosamente, y que andemos no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Y esto debiéramos hacernos cada uno, y usted que está escuchando, y yo que estoy acá enseñando la palabra de Dios, a mí primero es la responsabilidad para mí, y luego para usted, estoy hablando a los creyentes, a los salvados, debiéramos nosotros autoexaminarnos y ver qué cosa, qué actitud, qué costumbre, qué libro, qué entretención, qué pasatiempo es lo que tenemos que es contrario a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y como en consecuencia de eso, por supuesto, deshacernos de aquello. Que seamos, como dice Santiago, el medio hermano del Señor, que la palabra de Dios para nosotros sea realmente un espejo en la cual podamos vernos, pero no solamente para saber cómo estamos y después olvidarnos, sino para ver nuestras falencias y quitarlas con la ayuda del Espíritu Santo de nuestras vidas. Porque hablando en forma literal, cuando nosotros usamos el espejo antes de salir, cuando queremos ver cómo está nuestro rostro, cómo está nuestra apariencia, obviamente si vemos que tenemos la cara sucia, nunca nos vamos a quedar así, sino la vamos a limpiar, porque ese es el objetivo del espejo. Porque si no lo hacemos, entonces el espejo no habrá cumplido ningún objetivo para las personas. Y el Señor quiere que su palabra, que la palabra suya realmente haga efecto en la vida de cada uno de los creyentes. Y en aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador personal, ellos puedan ahora también darse cuenta de cómo están de lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, y que Dios en su paciencia les está llamando cada día, les está esperando cada instante para que vengan a Él y para que se confiesen a Él sus pecados y le pidan por salvación, para que el Señor les perdone y les dé
vida eterna. Mire lo que hicieron estas personas, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto no era que ellos estuvieran confesando sus pecados o lo que habían hecho ante los hombres, sino en una oración muy personal al Señor. Porque así es, el único que puede perdonar y el único que perdona pecados es Dios, no ningún hombre. Ningún hombre tiene la autoridad de parte de Dios para perdonar pecados, sino solamente Dios. Así venían haciendo esto y también, por supuesto, trajeron sus libros y los quemaron, así hicieron desaparecer aquellas cosas que le ataban a la vida antigua, la vida de servidumbre en que estaban esclavos de Satanás. Qué maravilloso es esto cuando se ven las evidencias de la vida nueva, porque la palabra de Dios dice que para el que recibe a Cristo como su Salvador personal, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Así es una gran evidencia de ello. Y dice Lucas aquí, que es el que relata estos hechos, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sí, es la palabra de Dios la que debe prevalecer, no el pensamiento del hombre. Nosotros debemos creer y obedecer solamente la palabra de Dios, y la palabra de Él está toda escrita, no hay nada nuevo que deba revelarse. Todo está escrito en la palabra de Dios. Así dice, luego Pablo hace planes para ir a Jerusalén, recorrer Macedonia y Acaya, y también ir a Roma. Y él envía a Macedonia a dos de sus ayudantes, que era Timoteo y Erasto. Pero él se queda un tiempo más allí en Éfeso, o como también dice en Asia, que es lo mismo aquí porque Éfeso es parte de Asia. Y dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, así le llamaban en aquel tiempo al evangelio que Pablo predicaba. Era un nombre que le tenía la gente, no era que Pablo le tuviera ese nombre o los creyentes, sino más bien la gente le tenían ese nombre como el camino que lleva a la vida eterna, que predicaba el apóstol Pablo. Y este disturbio tenía que ver porque allí en Éfeso había mucha idolatría. Ya algo había mencionado acerca de la idolatría y de la hechicería que existía en aquel lugar. Y había un hombre, un artífice, como también los hay hoy día, que este hombre, aprovechando que en aquella ciudad de Éfeso había un templo y una imagen, no sabemos de qué material sería, una imagen que habían construido de Artemisa o de Diana, de una diosa griega, una diosa con minúscula, a la cual ellos idolatraban y rendían culto. Entonces, este hombre, Demetrio, él hacía unos templecillos, vale decir, unas miniaturas de este templo, y las hacía en plata, y las vendía, y era un negocio bastante bueno que tenía, porque cuando él habla de que esto les daba no poca ganancia, dice Lucas, o sea, tenían una gran ganancia con esta idolatría que ellos estaban fabricando y vendiendo. Y este hombre, cuando escucha hablar al apóstol Pablo y escucha que el apóstol Pablo está enseñando que el único Dios que existe es el Dios del cielo, es Jehová, es el Dios creador de todas las cosas, y no ningún ídolo hecho por manos humanas, entonces este hombre no era movido tanto por el amor que tuviese
tuviese a esta ídolo, a Diana, sino más bien porque su negocio se iba a venir abajo. Y ellos no dicen obtenemos el pan de este trabajo, sino más bien obtenemos nuestra riqueza. O sea, era la ganancia, era enorme la que ellos tenían porque se hacían ricos haciendo este tipo de templecillos, que además lo hacían en plata, en un metal noble. Así dice este Demetrio al reunir a los obreros, a todos los artífices de este oficio: veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a decreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la imagen de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué maravillosa noticia estaba dando Demetrio sin querer allí a la gente, porque dice él que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ¿qué había pasado? Era que el Evangelio estaba atrayendo a muchos pecadores a los pies de Cristo, que muchos estaban obedeciendo el mensaje de salvación y estaban escapando de la condenación eterna y escapando de esta idolatría. Así, este hombre se vale de esto para crear un tumulto. Y realmente, dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vemos cómo hay personas que tienen el arte y son maestros en crear confusión entre las gentes, en levantar y soliviantar los ánimos de las personas contra otras personas. Esto nosotros estamos muy acostumbrados también en nuestro país y en nuestra zona a ver esto. Entonces, aquí él logra que la gente se enoje, y ya que no lo logra con el asunto del negocio, porque la gente, cuando él dice que nuestro negocio, del que tenemos nuestra riqueza, se venga abajo, no hay una reacción. Pero cuando reacciona la gente es cuando él le dice que se desprestigie y quede en nada el nombre de esta imagen idólatra que ellos tenían. Bueno, como consecuencia de esto, se crea una gran confusión en las personas. Y qué triste es, que realmente bochornoso es cuando vemos tanta gente, aún en el día de hoy, cegados por la idolatría. Cegados por la idolatría, muchos arrodillándose o haciendo algunas reverencias delante de estatuas, ya sean de metal, de yeso, del metal que sean, que son solamente estatuas que no tienen ningún poder en sí mismo. No pueden escuchar, no pueden ver. Son ídolos hechos por manos de hombres pecadores. Y la gente les llama dioses, cuando realmente el único Dios es el Dios que está en el cielo. El único Dios es el Dios trino, aquel Dios que ha creado, que sostiene todo el universo y quien nos da todas las cosas, tanto para nuestra vida física como también para nuestra vida espiritual. ¿Cuánto desearíamos que la gente pudiese abrir los ojos y pudiesen darse cuenta de la necedad que cometen al estar haciendo esto, y que se vuelvan de esta idolatría al único Dios verdadero, aquel que les llama, aquel que les ama, aquel que quiere perdonar sus pecados, quiere dar vida eterna y quiere que escapen de la condenación y del lazo del diablo en el que están. Así vamos a continuar, Dios mediante, el próximo jueves, analizando la actitud y el resultado de esto que se produjo allí en Éfeso,
mediante el anuncio del Evangelio. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Agradecemos una vez más su sintonía y las personas que han llamado pidiendo la oración. Estaremos orando en la congregación día miércoles y también en oraciones personales. Queremos, al despedirnos, volver a invitar, si usted quiere visitarnos en nuestro local de reuniones, aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, cerquita de la plaza, al lado de la sede del Hogar de Cristo. Las reuniones nuestras son a las 19 horas. Mañana tenemos reunión a las 7 de la tarde. El día sábado tenemos también una clase bíblica a las 6:30 de la tarde, como ya se ha anunciado. Entonces les invitamos cariñosamente para que nos acompañe. El día domingo tenemos la cena del Señor a las 9:30 de la mañana. Usted puede ir a observar esta reunión. Luego a las 11:30 tenemos escuela dominical con clase para niños, jóvenes y adultos, y por la tarde predicación del Evangelio. Así le dejamos cariñosamente invitados, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente para hablar del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.